Hace algunos meses, estaba revisando mi cartera antes de dormir cuando recibí un mensaje de un antiguo colega. Era breve pero inquietante. ¿Viste el ratio precio-ventas de Nvidia? Esto me recuerda al año 2000. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, revisando datos, valuaciones, múltiplos históricos. Lo que descubrí no me dejó dormir durante varios días más, y créeme, después de 25 años analizando mercados, no me asusto fácilmente. Pero los números que estaba viendo me transportaron directamente a marzo del año 2000, cuando mi mentor me advirtió sobre las acciones tecnológicas y yo, arrogante y joven, no le hice caso. Perdí 43% de mi capital en 8 meses. Esa lección me costó casi todo lo que había ahorrado, pero me enseñó algo invaluable, aun cuando los números dejan de tener sentido. El mercado eventualmente los corrige, siempre, sin excepciones. Y hoy, mirando las valuaciones de las empresas de inteligencia artificial, veo exactamente los mismos patrones, las mismas justificaciones irracionales, la misma euforia colectiva que precede al desastre. Si tienes dinero invertido en tecnología, si has comprado acciones de EA en los últimos 18 meses, si estás considerando entrar ahora porque todos están ganando, este análisis puede salvarte de cometer el error más costoso de tu vida como inversor. Charlie Munger, el socio legendario de Warren Buffett durante más de 6 décadas, solía decir algo que resonaba como un mantra en mi mente cada vez que el mercado se volvía irracionalmente exuberante. El gran enemigo del inversor no es la volatilidad, es la estupidez humana colectiva cuando todos creen que esta vez es diferente. Munger falleció en noviembre de 2023, a los 99 años. Pero sus advertencias sobre burbujas especulativas siguen siendo más relevantes que nunca. Él vivió la burbuja de los ferrocarriles de su infancia, escuchando historias de su abuelo, presenció personalmente la locura de las Pantacom, sobrevivió a la crisis financiera de 2008, y siempre, absolutamente siempre, mantuvo la misma posición aun cuando las valuaciones se desconectan de la realidad económica subyacente. El resultado es predecible y brutal. No importa cuán revolucionaria sea la tecnología, no importa cuántos genios de Silicon Valley respalden la narrativa. La gravedad financiera siempre termina imponiendo su ley. Vamos directamente a los números porque los datos fríos no mienten. A finales de 2024, el ratio precio-beneficio promedio del sector tecnológico estadounidense alcanzó 38.2 veces, comparado con el promedio histórico de 20 años de 24.6 veces. Parece alto, pero no alarmante hasta que analizas las empresas específicas de inteligencia artificial. Empresas que hace 3 años eran desconocidas o marginales, ahora cotizan con ratios precio-ventas superiores a 50, 60, en algunos casos, superando 100 veces sus ingresos anuales. Para ponerlo en perspectiva brutal, eso significa que si compras esas acciones hoy, a precios actuales, necesitarías que la empresa mantuviera exactamente los mismos ingresos durante 100 años completos solo para recuperar tu inversión inicial, sin crecimiento, sin inflación, sin competencia. Un escenario absolutamente imposible en la realidad del mercado tecnológico, donde la obsolescencia llega en ciclos de 5 a 7 años máximo. Comparemos con la burbuja.com, porque las similitudes son escalofriantes. En marzo de 2000, el índice Nasdaq alcanzó 5.132 puntos. Para octubre de 2002, había colapsado a 1.114 puntos. Una caída devastadora de 78% que borró aproximadamente $5 billones en valor de mercado. Empresas como Pets.com, Webvan y Toys desaparecieron completamente, pero aquí está el detalle crucial que nadie menciona. No. Todas las empresas Pantacom eran fraudulentas o sin valor. Amazon colapsó de $106 a $5 con 80 centavos por acción, una caída brutal de 94.5%. Si hubieras vendido en pánico en el fondo del mercado en 2002, habrías cristalizado pérdidas catastróficas en lo que eventualmente se convertiría en una de las empresas más valiosas del planeta. Cisco Systems, líder indiscutible de infraestructura de Internet, cayó 89% y nunca,
Escucha esto con atención. Nunca recuperó su precio máximo del año 2000. Hoy, 25 años después, Cisco cotiza aproximadamente 60% por debajo de su pico histórico. La tecnología era real, la revolución de Internet era real, pero las valuaciones eran absurdas, y cuando las valuaciones son absurdas, incluso las buenas empresas destruyen capital durante décadas. Ahora observa las valoraciones actuales en el sector de inteligencia artificial. Nvidia, la empresa emblemática del boom de IA, alcanzó una capitalización de mercado superior a $3 billones en junio de 2024. Para contextualizar esa cifra monstruosa, es más grande que el Producto Interno Bruto de Francia, la séptima economía más grande del mundo. Su ratio precio-ganancias futuras ronda las 35 veces, lo cual en papel parece razonable, comparado con otras tecnológicas. Pero aquí está el problema fundamental que Charlie Munger siempre señalaba. Ese ratio asume que Nvidia mantendrá márgenes de beneficio cercanos al 50% indefinidamente, que no enfrentará competencia seria de AMD, Intel o fabricantes chinos, que la demanda de chips de IA crecerá exponencialmente sin saturación, y que ningún cambio tecnológico disruptivo volverá obsoleta su arquitectura actual. Cada una de esas suposiciones individualmente es cuestionable. Colectivamente, representan un castillo de naipes construido sobre optimismo especulativo. Te invito a que dejes un comentario ahora mismo, contándome, ¿tienes dinero invertido en acciones de inteligencia artificial? ¿Cuánto de tu patrimonio está expuesto a este sector? ¿Compraste en los últimos 12 meses? ¿O estás considerando entrar ahora? Porque según los datos de flujos de capital que estoy analizando, el inversor minorista promedio ha aumentado su exposición a tecnología e IA del 23% de su cartera en 2022 al 41% en 2024. Eso significa que casi la mitad del patrimonio promedio de inversores individuales está concentrado en el sector más sobrevaluado del mercado actual. Y la historia nos enseña, con una consistencia despiadada, que cuando el dinero minorista llega en masa a un sector, los profesionales inteligentes ya están saliendo silenciosamente por la puerta trasera. Charlie Munger tenía una frase demoledora que utilizaba frecuentemente en las juntas anuales de Berkshire Hathaway: muéstrame los incentivos y te mostraré los resultados. Aplicado a la burbuja actual de EA, los incentivos están completamente desalineados con la creación de valor real. Los ejecutivos de startups de inteligencia artificial reciben compensaciones astronómicas vinculadas a rondas de financiamiento y valuaciones privadas, no a rentabilidad sostenible. Los fondos de capital de riesgo cobran comisiones del 2% sobre activos administrados más 20% de ganancias no realizadas, creando un incentivo perverso para inflar valuaciones en rondas sucesivas sin importar los fundamentales. Los bancos de inversión generan comisiones masivas en cada salida a bolsa, sin importar si la empresa tiene un modelo de negocio viable a largo plazo. Y los medios financieros maximizan clics y audiencia promoviendo historias de enriquecimiento rápido, no análisis sobrios de riesgo-retorno. Todos en la cadena alimenticia ganan dinero promoviendo la burbuja, excepto tú, el inversor final que compra a estas valuaciones infladas y asume todo el riesgo cuando la música se detiene. Analicemos los números de rentabilidad real, porque ahí es donde la narrativa choca violentamente con la realidad económica. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT que capturó la imaginación global, reportó ingresos de aproximadamente $2.000 millones en 2024. Impresionante crecimiento, sin duda, pero también quemó efectivo a una tasa estimada de $5.000 millones anuales en costos de computación, infraestructura y desarrollo. Pérdidas operativas de $3.000 millones anuales, y su última ronda de financiamiento la valoró en $150.000 millones. Eso significa que el mercado privado está pagando 75 veces los ingresos actuales por una empresa que pierde dinero masivamente. La justificación, por supuesto, es el crecimiento futuro explosivo.
Pero aquí está el problema matemático fundamental para justificar esa valuación de 150.000 millones. OpenAI necesitaría eventualmente generar aproximadamente 15.000 millones de dólares en beneficios anuales sostenidos, asumiendo un múltiplo razonable de 10 veces ganancias. Eso requiere no solo llegar a rentabilidad, sino multiplicar los ingresos actuales por 10 veces y mantener márgenes netos superiores al 75%. En una industria donde Microsoft, Google y docenas de competidores bien financiados están invirtiendo decenas de miles de millones en productos competidores, las probabilidades son, siendo generosos, remotas. La psicología de mercado actual replica con precisión inquietante los patrones de 2000. Existe lo que los economistas conductuales llaman sesgo de recensia extremo. Como las acciones de IA han subido espectacularmente en los últimos 24 meses, los inversores asumen linealmente que seguirán subiendo indefinidamente. Un amigo me comentó hace 3 semanas que había sacado un préstamo contra su casa para comprar más acciones de Nvidia porque no puede bajar, todos necesitan sus chips. Esa frase me heló la sangre. Es exactamente, palabra por palabra, el mismo razonamiento que escuché sobre Cisco en 1999, sobre acciones inmobiliarias en 2006, sobre criptomonedas en 2021. La ilusión de que esta vez es diferente combinada con el miedo paralizante de perderse ganancias adicionales, crea una tormenta psicológica perfecta que impulsa a inversores racionales a tomar decisiones completamente irracionales. Charlie Munger solía citar a Mark Twain diciendo: no es lo que no sabes lo que te mete en problemas, es lo que sabes con certeza que simplemente no es verdad. En el contexto actual de IA, hay varias verdades que el mercado acepta sin cuestionamiento, pero que son fundamentalmente falsas o al menos altamente cuestionables. Primera falsa certeza: la inteligencia artificial generará billones de dólares en nuevo valor económico en los próximos 5 años. Probablemente sea verdad a largo plazo, pero eso no significa que las empresas actuales capturarán ese valor. Durante la revolución de Internet, el valor se distribuyó ampliamente a través de toda la economía. Las aerolíneas no se volvieron más rentables porque pudieras comprar boletos en línea. De hecho, sus márgenes se comprimieron. El comercio electrónico creó valor masivo para consumidores, pero destruyó márgenes para minoristas. Según Dow Certesau, las empresas líderes actuales en IA mantendrán su posición dominante. La historia tecnológica está plagada de líderes insuperables, que fueron superados en una década. IBM dominaba computación. Microsoft dominaba software. Nokia dominaba telefonía móvil. BlackBerry dominaba smartphones empresariales. Cada uno parecía invencible en su momento. Todos fueron eventualmente destronados por competidores más ágiles o cambios tecnológicos disruptivos. Tercera Certesau, las valuaciones actuales son razonables porque el crecimiento futuro lo justifica. Esta es quizás la ilusión más peligrosa, porque asume certeza sobre un futuro inherentemente incierto y descuenta perfección en ejecución en entornos competitivos brutales. Los datos macroeconómicos agregan otra capa de riesgo que pocos están considerando seriamente. Las tasas de interés en Estados Unidos, después de estar cerca de 0 durante más de una década, ahora oscilan entre 4.5 y 5%. Eso tiene consecuencias matemáticas directas en la evaluación de empresas tecnológicas de crecimiento. Cuando las tasas son cercanas a 0, los flujos de efectivo futuros distantes se descuentan muy poco, haciendo que incluso beneficios proyectados en 10 o 15 años tengan valor presente significativo. Pero cuando las tasas suben a 5%, esos mismos flujos futuros valen mucho menos hoy. Es matemática pura, no opinión. $1 de beneficios en 10 años, descontado al 0%, vale $1 hoy. El mismo dólar descontado al 5% vale aproximadamente 61 centavos hoy. Una reducción de casi 40% en valor presente simplemente por el cambio en tasas de interés. Y las empresas de EAE,
que proyectan la mayoría de sus beneficios lejos en el futuro, son especialmente vulnerables a este efecto matemático. El endeudamiento corporativo agrega otra dimensión de fragilidad. Muchas empresas tecnológicas medianas emitieron deuda masiva durante la era de tasas cero para financiar expansión, adquisiciones, recompra de acciones. Ahora enfrentan refinanciamiento a tasas 3, 4, 5 veces más altas. Eso comprime márgenes operativos y reduce capacidad de invertir en investigación y desarrollo. Para startups de IA, que aún no son rentables, el fin del dinero prácticamente gratis significa que las siguientes rondas de financiamiento serán mucho más difíciles y en términos mucho menos favorables. Estamos comenzando a ver los primeros indicios en rondas down, donde la valuación disminuye respecto a la ronda anterior, términos más exigentes de inversionistas y en algunos casos empresas que simplemente no pueden levantar capital adicional y se ven forzadas a cerrar operaciones o venderse a precios de liquidación. Charlie Munger tenía una regla de inversión que debería estar grabada en bronce en cada sala de operaciones. La primera regla de la compounding es nunca interrumpirla innecesariamente, y la forma más segura de interrumpirla es perder dinero. Suena simple, casi obvio, pero es profundamente sabio. Si tienes $100,000 y pierdes 50%, te quedan 50,000. Para volver a 100,000, necesitas ganar 100% sobre esos 50,000. Las pérdidas grandes requieren ganancias desproporcionadamente mayores para recuperarse. Si pierdes 70%, como muchos inversores en 2000 a 2002, necesitas ganar 233% solo para empatar. Es aritmética cruel, pero inflexible. Y por eso la preservación de capital, especialmente cuando las valuaciones están extendidas, no es cobardía. Es la estrategia más inteligente disponible. Observa lo que están haciendo los inversores institucionales sofisticados, no lo que dicen en televisión. Según datos de 13F, las presentaciones obligatorias de posiciones de fondos institucionales ante la SEC, varios hedge funds importantes redujeron exposición a tecnología en el tercer y cuarto trimestre de 2024. No salieron completamente, porque eso generaría pánico y movería el mercado contra ellos. Pero rotaron gradualmente hacia sectores más defensivos en servicios públicos, consumo básico, salud. Warren Buffett, el socio eterno de Munger, vendió más de $100,000 millones en acciones durante 2024 y acumuló la posición de efectivo más grande en la historia de Berkshire Hathaway, más de $325,000 millones en tesorería. Buffett tiene 94 años. Ha navegado más ciclos de mercado que casi cualquier inversor vivo, y está eligiendo sentarse en efectivo, ganando 5% libre de riesgo en lugar de comprar acciones a valuaciones actuales. Ese posicionamiento comunica más que 1000 entrevistas. La composición del comprador marginal ha cambiado dramáticamente, y eso es una señal de peligro clásica. En las primeras etapas del rally de IE en 2022 y comienzos de 2023, los compradores principales eran instituciones sofisticadas en fondos cuantitativos, family offices, inversores de riesgo profesionales. Ahora, según datos de flujos, el comprador marginal es predominantemente minorista en inversores individuales operando a través de aplicaciones móviles, muchos comprando opciones altamente apalancadas en lugar de acciones directamente. Históricamente, cuando el dinero minorista domina los flujos de entrada en un sector, marca el último suspiro de la tendencia, no porque los inversores minoristas sean tontos, sino porque llegan tarde, después de que la historia ya está ampliamente conocida, y los profesionales han tenido tiempo de posicionarse y ahora buscan liquidez para salir. Las comparaciones históricas son instructivas, pero también peligrosas, porque cada burbuja tiene características únicas. La burbuja.com se caracterizó por empresas sin ingresos ni modelo de negocio viable. La burbuja inmobiliaria de 2006 se alimentó de préstamos irresponsables y titularización compleja que oscureció riesgos. La manía cripto de 2021 combinó especulación pura con apalancamiento extremo en plataformas no reguladas. La burbuja actual de EE
tiene elementos de todas las anteriores, pero también diferencias importantes. Las empresas líderes como Nvidia, Microsoft, Google, tienen negocios reales, generan efectivo real, y la tecnología de IA funciona tangiblemente. Eso hace que la narrativa sea mucho más convincente y la burbuja potencialmente más peligrosa, porque es más fácil justificar racionalmente decisiones irracionales. Es más difícil reconocer el exceso cuando la historia subyacente contiene elementos verdaderos. Charlie Munger frecuentemente advertía sobre los peligros de la inteligencia mal aplicada. Decían tener un martillo hace que todo parezca un clavo. En el contexto actual, tener inteligencia artificial hace que todo parezca un problema resoluble mediante EA, generando valuaciones astronómicas para cualquier empresa que agregue EE a su modelo de negocio. Hemos visto esta película antes. Durante la burbuja .com, empresas tradicionales agregaban .com a sus nombres y veían sus acciones duplicarse o triplicarse instantáneamente, sin cambio fundamental en operaciones. Durante la manía blockchain, empresas en quiebra cambiaban nombres para incluir blockchain y experimentaban aumentos de 400% en días. Long Island Iced Tea Corp. cambió su nombre a Long Blockchain Corp. en diciembre de 2017 y las acciones subieron 500% en horas. La empresa no tenía operaciones significativas de blockchain. Eventualmente fue sacada de bolsa por fraude. Ahora vemos exactamente el mismo patrón con IA. Empresas de software mediocre, agregando características de inteligencia artificial, superficiales y viendo valuaciones. Explotar completamente desproporcionadas a cualquier mejora real en fundamentales. La narrativa de escasez artificial está impulsando parte de la especulación. El argumento es que los chips de IA de Nvidia están tan escasos, con tiempos de espera de 6 a 12 meses, que cualquier empresa con acceso a GPUs tiene ventaja competitiva duradera. Este razonamiento es peligrosamente defectuoso. Primero, la escasez estimula masivamente la inversión en capacidad competidora. AMD, Intel y fabricantes chinos están invirtiendo decenas de miles de millones en chips alternativos. Segundo, muchos clientes están sobreordenando, anticipando escasez continua, creando demanda artificial que colapsará cuando la oferta se normalice. Vimos exactamente este patrón en semiconductores automotrices durante la pandemia, en escasez extrema, sobreordenamiento masivo, y luego sobreoferta brutal que destruyó precios y márgenes. Tercero, los avances en eficiencia de software pueden reducir dramáticamente los requisitos de hardware. GPT-4 requiere significativamente menos poder computacional para tareas equivalentes versus GPT-3, y esa tendencia continuará. La escasez actual no es estructural, es un desajuste temporal entre oferta y demanda que el mercado eventualmente resolverá, frecuentemente con sobreoferta y compresión de precios. Permíteme mostrarte un escenario hipotético, pero matemáticamente plausible, de cómo podría desarrollarse el colapso. No estoy prediciendo fechas exactas porque el timing es imposible, pero la secuencia es predecible, basada en patrones históricos. Fase 1 en empresa líder reporta trimestre decepcionante. Quizás Nvidia guía ingresos ligeramente por debajo de expectativas debido a retrasos de clientes o saturación de demanda en centros de datos. Las acciones caen 15% en un día. Los analistas dicen que es oportunidad de compra, solo volatilidad normal. Fase 2. Dentro de 2 semanas. Otra empresa importante reporta márgenes comprimidos porque los costos de chips de IA están afectando rentabilidad sin el correspondiente crecimiento de ingresos. El sector cae otro 10%. Nerviosismo aumenta, pero la narrativa sigue siendo que los fundamentales a largo plazo están intactos. Fase 3. Una startup prominente de IA anuncia que no puede levantar su próxima ronda de financiamiento y se vende a precio de liquidación. Los medios lo reportan como caso aislado. Fase 4. Los fondos cuantitativos detectan cambio técnico en momentum y comienzan liquidaciones algorítmicas automáticas. Las ventas aceleran no por fundamentales, sino por señales técnicas. La volatilidad explota.
Fase 5. Los inversores minoristas apalancados reciben llamadas de margen y se ven forzados a vender posiciones en pérdida, amplificando la cascada. Fase 6. El pánico reemplaza la codicia. Todos quieren salir simultáneamente, pero no hay compradores. El sector cae 40, 50, 60% en 6 meses. Los mismos analistas que recomendaban comprar ahora dicen que siempre supieron que las valuaciones eran insostenibles. ¿Significa esto que debes vender todo mañana y esconderte en efectivo? No necesariamente. Y aquí es donde Munger, nuevamente, ofrece sabiduría crucial. Él siempre enfatizaba que no necesitas tener opinión sobre todo. Puedes simplemente admitir, no lo sé, y actuar en consecuencia. Si tienes alta convicción de que empresas específicas crearán valor a largo plazo y puedes tolerar volatilidad brutal a corto plazo, mantener posiciones puede ser razonable. Pero eso requiere honestidad brutal sobre tu verdadera tolerancia al riesgo. La mayoría de inversores descubren su tolerancia real al riesgo solo cuando sus posiciones están en rojo profundo y no pueden dormir. Si tienes apalancamiento, opciones o necesitarás ese dinero en los próximos 3 a 5 años, el cálculo es completamente diferente. Y si compraste principalmente por miedo a perderte ganancias, sin análisis fundamental sólido de valor intrínseco, entonces no tienes ventaja informacional y estás esencialmente apostando. Y como Munger, dirían sí, has estado jugando póker durante media hora y todavía no sabes quién es el tonto en la mesa, eres tú. La diversificación real, no la falsa diversificación, ofrece protección. Muchos inversores creen estar diversificados porque tienen 10 acciones diferentes, pero sí, 8 son tecnología y las otras 2 son semiconductores. Eso no es diversificación, es concentración con ilusión de dispersión. Diversificación real significa exposición a sectores con correlaciones bajas o negativas, bonos gubernamentales de alta calidad como GICs, como oro u petróleo, sectores defensivos como servicios públicos o consumo básico y geografías diferentes. La evidencia histórica es clara en las carteras verdaderamente diversificadas. Capturan 70 a 80% del rendimiento de mercados alcistas, pero sufren solo 40 a 50% de las pérdidas en mercados bajistas. Esa asimetría, compuesta sobre décadas, genera resultados superiores ajustados por riesgo versus estrategias de concentración agresiva. Charlie Munger construyó su fortuna, estimada en $2.400 millones, al momento de su muerte, sin apalancar excesivamente, sin perseguir modas, sin intentar cronometrar mercados perfectamente. Su enfoque era casi aburrido en su simplicidad en encontrar empresas excelentes a precios razonables, comprarlas y no hacer nada durante décadas. Berkshire Hathaway mantuvo posiciones en Coca-Cola por más de 30 años, American Express por más de 50 años. Esa paciencia extrema, combinada con estándares rigurosos de evaluación, genera resultados extraordinarios, precisamente porque es tan poco glamoroso que casi nadie tiene la disciplina para ejecutarlo. Es infinitamente más emocionante perseguir la próxima gran cosa, intentar duplicar capital en 6 meses, operar activamente respondiendo a cada titular. Pero la evidencia abrumadora demuestra que esas estrategias destruyen valor después de costos y impuestos para el 95% de quienes las intentan. Las señales de tope de mercado nunca son perfectamente claras en tiempo real. Si lo fueran, todos venderían y el tope nunca se formaría. Pero hay indicadores probabilísticos que históricamente han precedido correcciones importantes. El índice de miedo y codicia de CNN alcanzó niveles de codicia extrema en múltiples ocasiones durante 2024. El ratio de puts versus calls, que mide cuántos inversores están comprando protección a la baja versus apostando a alzas, está en mínimos de varios años, indicando complacencia o extremao. Las búsquedas de Google para términos como «cómo invertir en IA» y mejores acciones de inteligencia artificial alcanzaron máximos históricos,
señal clásica de participación minorista tardía. Las salidas a bolsa de empresas de IA están valorando compañías en múltiplos que solo se vieron previamente durante la burbuja Pantacon. Individualmente, ninguna señal es definitiva. Colectivamente, pintan un cuadro de exceso especulativo que históricamente ha precedido correcciones importantes. El aspecto más difícil psicológicamente de navegar burbujas es que los últimos meses antes del colapso frecuentemente producen las ganancias más espectaculares. Eso crea una tensión brutal entre racionalidad y codicia. Ves a amigos, colegas, familiares ganando dinero rápidamente y te sientes tonto siendo cauteloso. La presión social para conformarse es intensa. Pero aquí está la verdad dura que Munger vivió personalmente durante múltiples burbujas. En los últimos, en entrar, pierden más. Las ganancias espectaculares del final atraen capital masivo justo antes de la reversión, y cuando el pánico reemplaza la codicia, la salida es estrecha y las pérdidas son brutales. Es como un teatro abarrotado donde de repente alguien grita fuego. Los que están cerca de las salidas escapan con algunos moretones. Los que están al fondo quedan aplastados. Entonces, ¿qué hacer concretamente? Primero, audita tu cartera con honestidad brutal. ¿Cuánto porcentaje está en tecnología e IA? Si es más del 30%, estás concentrado en el sector más sobrevaluado. Segundo, pregúntate, ¿puedo tolerar ver estas posiciones caer 50% sin vender en pánico? Si la respuesta es no, reduce exposición ahora, mientras controlas la decisión. Tercero, asegúrate de tener liquidez real en efectivo o equivalentes que puedes acceder sin vender activos en pérdida. La liquidez en mercados bajistas es lo que te permite comprar activos de calidad a precios de pánico mientras otros venden desesperadamente. Cuarto, elimina todo apalancamiento. Préstamos sobre margen, opciones, instrumentos complejos. El apalancamiento convierte volatilidad en ruina permanente. Quinto, si tienes ganancias no realizadas significativas, considera tomar algunas parcialmente. No necesitas vender todo, pero reducir posiciones, cuando tienes ganancias grandes, es gestión de riesgo prudente, no cobardía. Munger tenía una última lección crucial que aplicaba religiosamente: invierte solo en lo que entiendes completamente. Si no puedes explicar en términos simples cómo una empresa gana dinero, cuáles son sus ventajas competitivas, sostenibles, y por qué la valuación actual tiene sentido, entonces no deberías poseerla sin importar cuánto momentum tenga. La mayoría de inversores minoristas en acciones de AIE no pueden explicar realmente qué hace la empresa, cómo se diferencia de competidores o qué justifica la valuación. Compraron porque el precio estaba subiendo y no querían perderse. Eso no es inversión, es especulación pura. Y la especulación pura eventualmente revierte a la media, con pérdidas para los especuladores tardíos. La historia financiera nos enseña que las revoluciones tecnológicas reales crean valor masivo, pero las primeras valuaciones casi siempre exceden dramáticamente el valor que eventualmente se captura. Los ferrocarriles transformaron el mundo, pero la mayoría de compañías ferroviarias quebraron. La electricidad revolucionó la sociedad, pero la mayoría de empresas eléctricas no generaron retornos excepcionales. Los automóviles redefinieron civilización, pero de los cientos de fabricantes de autos en 1910, prácticamente todos desaparecieron. Internet cambió absolutamente todo, pero 78% de empresas Pantacon se evaporaron. La inteligencia artificial probablemente será transformadora a largo plazo. Pero eso no significa que las valuaciones actuales sean sostenibles o que las empresas líderes de hoy dominarán en una década. Charlie Munger falleció hace poco más de un año, pero su legado intelectual es más relevante ahora que nunca. En un mundo obsesionado con ganancias rápidas, trading algorítmico y perseguir narrativas especulativas, su mensaje de paciencia disciplinada, análisis riguroso y humildad intelectual suena casi anticuado. Pero es precisamente esa disciplina anticuada lo que construye riqueza sostenible a largo plazo. Munger nunca tuvo el año perfecto, nunca capturó cada rally.
pero compuso retornos sólidos durante 70 años, sin destruir capital en colapsos especulativos. Y al final, es la supervivencia durante los colapsos, no la participación en los últimos meses de manías, lo que determina quién construye riqueza generacional versus quién termina como estadística en libros de historia financiera. La burbuja de Aya puede continuar inflándose durante meses adicionales. Las valuaciones pueden volverse aún más absurdas antes de colapsar. Y algunos inversores afortunados venderán cerca del tope y se retirarán ricos. Pero estadísticamente, la mayoría no lo hará. La mayoría mantendrá demasiado tiempo. Comprará más en debilidad inicial creyendo que es oportunidad. Y finalmente venderá en capitulación cerca del fondo después de pérdidas brutales. No porque sean tontos, sino porque es psicológicamente casi imposible vender cuando todos a tu alrededor están ganando. Y es psicológicamente devastador mantener cuando pérdidas se acumulan diariamente. Conocer tu verdadera tolerancia al riesgo ahora, mientras controlas decisiones, es infinitamente más valioso que descubrirla cuando el pánico domina y las opciones se evaporaron. Deja tu comentario contándome qué te parece este análisis, si cambió tu perspectiva, si crees que estoy siendo excesivamente pesimista, porque podría estar completamente equivocado sobre el timing. La burbuja podría continuar años, pero sobre la dirección eventual cuando las valuaciones se desconectan tanto de la realidad económica, la historia no ofrece ambigüedad. Las correcciones llegan siempre. La única pregunta es si estarás posicionado para sobrevivirlas o serás otra estadística. Elige sabiamente.